Programa número 15, Conociendo, Amando y Viviendo nuestra Fe. Es un placer darles la bienvenida al programa número 15 de Conociendo, Amando y Viviendo nuestra Fe. En este espacio de encuentro espiritual, nos sumergiremos en una experiencia única de oración, meditación y reflexión. A lo largo de esta edición, nos sumergiremos en las profundidades del libro El Combate Espiritual, explorando sus enseñanzas inspiradoras para fortalecer nuestra conexión con Dios. Asimismo, acercaremos la palabra de Dios a nuestros corazones y buscaremos la iluminación doctrinal del Magisterio Pontificio para guiar nuestros pasos en el camino de la fe. Este programa se erige como un faro de conocimiento y alimento espiritual, donde exploraremos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para nutrir nuestra alma y vivir nuestra fe con más profundidad. En este espacio, anhelamos proporcionar un refugio para aquellos que buscan inspiración y guía espiritual en sus vidas. Acompáñennos en este viaje de exploración, oración y crecimiento, mientras nos sumergimos en las enseñanzas que enriquecerán nuestra relación con Dios y fortalecerán nuestra fe. Bienvenidos a Conociendo, Amando y Viviendo nuestra Fe número 15, donde juntos nos acercaremos más a Dios y profundizaremos en la belleza de nuestra fe. Iniciemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la familia. De la Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdónanos mutuamente nuestras faltas como todos perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén. 1. Reflexiones de vida. El pan más pequeño. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Muchos países estaban en el caos. Faltaban hospitales, medicinas y muchas cosas de primera necesidad. Quienes más sufrían eran los niños por la falta de alimento. Los hechos que vamos a relatar nos sitúan en un pueblecito pequeño de Alemania en las fechas cercanas a la Navidad. Había en ese pueblecito no más de 200 habitantes. Bastantes familias habían perdido durante la guerra a los padres y abuelos. El hambre y la desnutrición era el visitante más común de todos los hogares. Las cosechas habían sido destruidas por la guerra. Como se acercaba la Navidad, el único panadero que había quedado en el pueblecito pensó hacer una buena obra y dar una hogaza de pan cada día a los niños que vinieran a recogerla a su panadería. Después de haberlo anunciado debidamente en la plaza del pueblo, preparó 20 hogazas, unas más grandes y otras más pequeñas, con la masa que le había sobrado. En esto que llamó a los niños, los cuales no tardaron ni un minuto en llenar la pequeña habitación que servía de tienda para vender el pan. El panadero, a quien llamaremos convencionalmente Honorato, puso un poco de orden y les dijo que se acercaran para coger cada uno un pan. Acababa de dar el silbato de salida cuando los niños se abalanzaron a coger su hogaza de pan, a cual más grande, y salir corriendo hacia sus casas para entregarlas a sus madres. Ninguno se detuvo un segundo para darle las gracias a Honorato, pero a él no le preocupó mucho. Si había hecho este gesto era por caridad y no esperaba ningún reconocimiento a cambio. Al final quedó una niña pequeña en un rincón de la habitación, la cual sin atreverse a levantar los ojos oyó al panadero que le decía: ¿Es que no has cogido tu pan? A lo que ella respondió: Estaba esperando que todos los niños cogieran su pan.
Ellos lo necesitan más que yo. ¿Es que no tienes hambre?, preguntó el panadero. Mucha, respondió la niña. La niña cogió su pan, el más pequeño que había quedado, besó la mano de don Honorato, le dio las gracias y se marchó feliz a su casa. Cuando llegó, su madre y sus otros 3 hermanos hicieron un festín. La verdad es que era lo único que tenían para comer ese día, pero les supo a gloria. Ese día los ratones pasaron hambre, porque no quedó en la casa ni una migaja de pan. Al día siguiente, don Honorato, cumpliendo su promesa, volvió a llamar a los niños, quienes, corriendo como gacelas hambrientas, se acercaron a la panadería. La historia se repitió. Los niños cogieron sus hogazas de pan, a cual más grande, y al final del todo quedó la misma niña, a la cual le tocó de nuevo la más pequeña, pues era la última que quedaba. La niña volvió a agradecer a don Honorato el pan que le había dado y se marchó muy feliz a casa. De vuelta a casa pudo comprobar por el camino, que este pan, a pesar de ser pequeño, pesaba mucho más que el día anterior. Cuando llegó a casa, todos se prepararon a disfrutar del festín. La madre cogió un cuchillo y se dispuso a cortar el pan, cuando de pronto se dio cuenta que en medio del pan había algo duro que no le permitía seguir cortando, así que abrió el pan en 2 con las manos y descubrió un montón de monedas de oro. Separaron las monedas y se comieron con fruición hasta la última migaja. Entonces la madre se quedó pensando. Con estas monedas podría comprar comida para muchos días. Mis hijos ya no pasarían hambre. Pero, por otro lado, ese dinero no es mío. Seguramente se le cayó a don Honorato y ahora lo estará buscando el pobre. Así que mandó a la niña a la panadería para que le devolviera las monedas de oro al panadero. Cuando la niña llegó, le dijo a don Honorato: «Mire usted, señor, resulta que estábamos cortando el pan y mi madre se encontró todas estas monedas dentro. Como se imaginó que usted las había perdido, aquí se las devuelvo». Don Honorato se quedó conmovido ante tanta candidez y le dijo a la niña: «Las monedas no se me cayeron en el pan. Yo las puse allí acaso hecho. El otro día, cuando viniste por el pan, me conmovió tu generosidad al dejar que los demás niños se llevaran los panes grandes y tú te quedaste con el más pequeño. Además, fuiste la única que me dio gracias. Así que pensé qué puedo hacer para premiar su virtud. Como sabía que hoy también te quedarías con el pan más pequeño, yo puse en él todas esas monedas, sabiendo que ningún otro lo cogería. Así que son tuyas, llévalas a casa para que tu mamá no pase más necesidad». La niña se abalanzó sobre el cuello de don Honorato, le dio un beso, y mientras atravesaba la puerta de la calle, una lágrima comenzó a rodar de los ojos emocionados de nuestro bendito panadero. Por muchas necesidades que nosotros pasemos, siempre hay personas que sufren más. Cuando recibamos ayuda, no seamos egoístas. Además, nunca olvidemos ser agradecidos con aquellos que se acuerden de nosotros, y de modo especial, con Dios, que al fin y al cabo es quien nos puso en nuestro camino. 2. Lecturas que alimentan el alma. El combate espiritual. P. Lorenzo Scupoli. Capítulo 1. Ningún atleta recibe la medalla de campeón, si no ha competido según el reglamento. Segunda carta a Timoteo 2, 5. ¿Cuál es la base, entonces, para obtener la perfección? La base de la perfección y santidad consiste en 5 cosas. Primera, en conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios, nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración, hasta que logró conseguirla: Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Segunda, aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Tercera, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, por conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, y sobre todas las cosas. Cuarta, cumplir lo que exige Jesús:
negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero, y aprender de él que es manso y humilde de corazón, confrontar Mateo 11, 22. Quinto, obedecer lo que aconseja San Pablo, imitar el ejemplo de Jesús que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, confrontar carta a los Filipenses 2. Cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta, lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera, o de segunda clase sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas. Pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio, los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar, Deuteronomio 30. Combate duro, pero premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado, dominar y mortificar los sentidos, tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad, tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande, San Pablo dice, me espera una corona de gloria que me dará el divino juez, y no solo a mí sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación, confrontar segunda carta a Timoteo 4, 8. Pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento, segunda carta a Timoteo 2, 5. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma, confrontar primera carta de San Pedro 2, 11. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo, quien se domina a sí mismo, vale más que quien domina una ciudad, Proverbios 16, 32. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Por eso debemos tener cuidado no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio, mientras tanto dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal, la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. 4 condiciones. Hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección, conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla por salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo. Estas 4 condiciones son, desconfianza de nosotros mismos, confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración. No se recibirá la corona del premio si no se combate. De acuerdo con las reglas y el reglamento. Segunda carta a Timoteo 2, 25. 3. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 9,28b, 36. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente,
2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y, espabilándose, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Oración introductoria. Señor, me acerco a ti con fe, una gran confianza y mucho amor. Quiero subir contigo a la montaña de la oración para contemplarte e iluminar interiormente mi vida. Pido a la Virgen María, mi guía en el camino de la fe, que me ayude a vivir esta experiencia. Petición. Jesucristo, dame la gracia de encontrarte íntimamente para dejar atrás, en esta Cuaresma, todo lo que me aparte de ti. Meditación del Papa Francisco. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos indica la finalidad de este itinerario de conversión, o sea la participación a la gloria de Cristo, en quien resplandece su rostro de siervo obediente, muerto y resucitado por nosotros. La página evangélica nos cuenta el evento de la transfiguración, que se coloca en el ápice del ministerio público de Jesús. Él está en camino hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del siervo de Dios y se consumará su sacrificio redentor. Las multitudes no entienden esto, y delante a la perspectiva de un Mesías que contradice expectativas terrenas que ellos tienen, lo han abandonado. Y Jesús es el Hijo que se hizo servidor, enviado al mundo para realizar a través de la cruz el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros. Su plena adhesión a la voluntad del Padre, vuelve su humanidad transparente a la gloria de Dios, que es el amor. Jesús se revela así, como la imagen perfecta del Padre, la irradiación de su gloria. Con Pedro, Jacobo y Juan, subimos también nosotros hoy, en el monte de la transfiguración y nos detenemos en contemplación del rostro de Jesús, para recoger el mensaje y aplicarlo en nuestra vida, para que también nosotros podamos ser transfigurados por el amor. En realidad el amor es capaz de transfigurar todo, el amor transfigura todo, creemos en esto. S.S. Francisco, Ángelus, 1 de marzo de 2015. Reflexión. Dentro de los museos vaticanos, en Roma, se encuentra una de las obras maestras del arte universal, la Transfiguración, pintura realizada por Rafael el año 1517, y expuesta actualmente en la Pinacoteca Vaticana. En la parte superior de este hermoso cuadro, la luz parece atraer la blanca figura de Cristo hacia el cielo, mientras las nubes son arrastradas por un viento de tempestad, y sobre la cima del monte Tabor los apóstoles Pedro, Santiago y Juan quedan encandilados por la luz fulgurante de Cristo. Qué impresionante debió haber sido aquel momento dichoso en el que Jesús mostró la gloria de su divinidad a sus apóstoles predilectos. Lucas nos dice que Jesús subió a un monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes. Mateo añade un detalle significativo. Dice que el rostro de Jesús se volvió brillante, más hermoso que el sol y blanco como la luz. El sol, y sobre todo la luz, aparecen con frecuencia en las Sagradas Escrituras, y siempre en un contexto de revelación y de teofanía. Es decir, son indicio y reflejo de la presencia divina. Además, Mateo y Marcos, para expresarnos el misterio sorprendente de este momento, usan un verbo muy fuerte y expresivo. Dicen que Jesús se metamorfoseó, y este vocablo griego indica un cambio de forma, de aspecto, de figura. Es el mismo término que emplea San Pablo para describir nuestra futura resurrección, y significa una transformación profunda, un estado superior al de la tierra, una gloria celestial. Martín Descalzo comenta, fue como si Jesús hubiera desatado al Dios que era y al que tenía velado y contenido en su humanidad.
Su alma de hombre, unida a la divinidad, desborda en este momento e ilumina todo su cuerpo. Si a un hombre es capaz de transformarlo una alegría, ¿qué no sería aquella tremenda fuerza interior que Jesús contenía para no cegar a cuantos le rodeaban? Tiene razón. Era como si nuestro Señor dejara en este momento explotar toda la potencia y el esplendor de su gloria divina para mostrar la verdadera realidad de su persona. Debió haber sido algo sumamente impresionante. Podemos hablar no solo de un éxtasis de Cristo, sino muchísimo más que eso. Era la manifestación radiante de su auténtica naturaleza y condición divina, la irradiación de la gloria de Dios como afirma la carta a los Hebreos y la impronta de su sustancia, carta a los Hebreos 1, 3. ¿Cómo habrá impactado esta revelación de Cristo a sus apóstoles? Tanto que los 3 evangelios sinópticos nos refieren unánimemente que estaban aterrados ante la contemplación de esta gloria y belleza sin igual. Y Pedro, fuera de sí, o sea, literalmente, extasiado, pues eso significa esta palabra en griego, exclama: Maestro, qué hermoso es estarnos aquí. Claro. Era como estar en el cielo, ni más ni menos. Sin embargo, puede resultarnos un poco paradójico que la Iglesia nos presente este pasaje evangélico dentro de la Cuaresma, en un periodo de penitencia, de sacrificio y de austeridad. Mucho más lógico sería que nos lo ofreciera en el periodo de Pascua, por ejemplo. Pero no, y tiene mucho sentido. Me explico brevemente. En el Tabor aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Sabemos, acaso, el tema de sus conversaciones? Por fortuna, Lucas nos lo refiere. Hablaban de su muerte de Jesús, por supuesto que había de cumplirse en Jerusalén. Pero, ¿no estaba Cristo revelándose ahora en toda su gloria? Y entonces, ¿por qué tenía que hablar precisamente de su muerte en estos momentos? ¿Por qué no hablaba de cosas más agradables y positivas? Porque para Cristo, su máxima gloria debía llegar a través de la cruz. Y cuando habla de su pasión, constantemente habla de su glorificación. Juan 7,39, 12,23, 13,31, 32, 17,1. Su triunfo definitivo vendrá en el Calvario. Yo, cuando sea exaltado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12,32. Su muerte en el Gólgota era, para él, sinónimo de glorificación y exaltación. Otra de esas locuras y paradojas desconcertantes de Jesús. Este es su lenguaje. Un lenguaje divino que solo puede ser comprendido y acogido por la fe y el amor. No hay vuelta de hoja. Y si nosotros queremos ser auténticos cristianos a fondo y no de fachada, tenemos que ir por este camino. Nuestro Señor concede a sus apóstoles la gracia de contemplar su rostro transfigurado en el Tabor para confirmarlos en su fe y para que no desfallezcan ni se escandalicen cuando vean su rostro desfigurado en la cruz. La pasión y el dolor son camino de gloria y de resurrección. Propósito: visitar a Cristo en la Eucaristía y pedirle el don de conocerlo y amarlo mejor. Diálogo con Cristo. Señor, que no soñemos nosotros con triunfos fáciles, con una vida de placeres y de glorias mundanas. A la luz de la gloria del cielo hemos de llegar a través del camino, muchas veces oscuro y penoso, de la cruz. Pero si vamos por esta senda, vamos con paso seguro. Ahora compartimos tus sufrimientos en la cruz. Pero, cuando llegue aquel día bendito de nuestra propia transfiguración, nuestra dicha y nuestra gloria será casi infinita. De momento, tenemos que llorar y lamentarnos, pero de nuevo volverás a nosotros y nos llevarás contigo, y nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y entonces, en aquel día ya sin noche y sin ocaso. 4. El Magisterio Pontificio ilumina nuestra fe. Juan Pablo II. Audiencia General. Miércoles 20 de enero de 1999. La paternidad de Dios en el Antiguo Testamento. 1. El pueblo de Israel, como hemos explicado en la catequesis anterior, experimentó a Dios como Padre. Al igual que todos los demás pueblos, intuyó en él los sentimientos paternos que se constatan en la experiencia habitual de un padre terreno. Sobre todo descubrió en Dios una actitud particularmente paternal,
partiendo del conocimiento directo de su acción salvífica especial, cf. Catecismo de la Iglesia Católica, número 238. Desde el primer punto de vista, el de la experiencia humana universal, Israel reconoció la paternidad divina a partir del asombro ante la creación y ante la renovación de la vida. El milagro de un niño que se forma en el seno materno no se explica sin la intervención de Dios, como recuerda el salmista: tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, Salmo 139, 13. Israel pudo ver en Dios a un padre también por analogía con algunos personajes que desempeñaban una función pública, especialmente religiosa, y eran considerados padres, así los sacerdotes, confrontar Jueces 17, 10, 18, 19, Génesis 45, 8, o los profetas, confrontar Segundo Libro de los Reyes 2, 12. Además, se comprende muy bien que el respeto que la sociedad israelita exigía hacia el padre y hacia los padres impulsara a ver en Dios a un padre exigente. En efecto, la legislación de Moisés es muy severa con respecto a los hijos que no respetan a sus padres, hasta el punto de que prevé la pena de muerte para quien golpea o incluso solo maldice a su padre o a su madre. Confrontar Éxodo 21, 15.17. 2. Pero, más allá de esta representación sugerida por la experiencia humana, en Israel madura una imagen más específica de la paternidad divina a partir de las intervenciones salvíficas de Dios. Al salvarlo de la esclavitud de Egipto, Dios llama a Israel a entrar en una relación de alianza con él e incluso a considerarse su primogénito. De este modo, Dios demuestra que es su Padre de manera singular, como lo atestiguan las palabras que dirige a Moisés: y dirás al faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4, 22. En el tiempo de la desesperación, este pueblo hijo podrá permitirse invocar con el mismo título de privilegio al Padre Celestial, para que renueve una vez más el prodigio del Éxodo: ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Eclesiástico 36, 11. En virtud de esta situación, Israel está obligado a cumplir una ley que lo distingue de los demás pueblos, a los que debe testimoniar la paternidad divina de la que goza de manera especial. Lo subraya el Deuteronomio en el contexto de los compromisos derivados de la alianza: sois hijos del Señor, vuestro Dios. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. Deuteronomio 14, 1-2. Al no cumplir la ley de Dios, Israel obra contra su condición de hijo, mereciendo los reproches del Padre Celestial: desdeñas a la roca que te dio el ser, olvidas al Dios que te engendró. Deuteronomio 32, 18. Esta condición filial afecta a todos los miembros del pueblo de Israel, pero se aplica de modo singular al descendiente o sucesor de David, según el célebre oráculo de Natán, en el que Dios dice: yo seré para el padre y él será para mi hijo. Segundo libro de Samuel 7, 14, confrontar primer libro de Crónicas 17, 13. La tradición mesiánica, apoyada en este oráculo, afirma una filiación divina del Mesías. Dios dice al rey mesiánico: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7, confrontar. 110, 3. 3. La paternidad divina con respecto a Israel se caracteriza por un amor intenso, constante y compasivo. A pesar de la infidelidad del pueblo, y las consiguientes amenazas de castigo, Dios se muestra incapaz de renunciar a su amor. Y lo expresa con palabras llenas de profunda ternura, incluso cuando se ve obligado a quejarse de la falta de correspondencia de sus hijos: yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas de bondad los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla: me inclinaba hacia él y le daba de comer. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis entrañas. Oseas 11, 3-8, confrontar Jeremías 31, 20. Incluso la reprensión se convierte en manifestación de un amor de predilección, como lo explica el libro de los Proverbios:
no desdeñes, hijo mío, la instrucción del Señor, no te dé fastidio su reprensión, porque el Señor reprende a aquel que ama, como un padre al hijo querido. Proverbios 3, 11-12. 4. Una paternidad tan divina, y al mismo tiempo tan humana, por los modos en que se expresa, resume en sí también las características que de ordinario se atribuyen al amor materno. Las imágenes del Antiguo Testamento en las que se compara a Dios con una madre, aunque sean escasas, son muy significativas. Por ejemplo, se lee en el libro de Isaías, dice Sión, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una de ellas llegara a olvidarse, yo no te olvido. Isaías 49, 14-15. Y también, como uno a quien su madre consuela, así yo os consolaré. Isaías 66, 13. Así, la actitud divina hacia Israel se manifiesta también con rasgos maternales, que expresan su ternura y condescendencia. CF Catecismo de la Iglesia Católica, número 239. Este amor, que Dios derrama con tanta abundancia sobre su pueblo, hace exultar al anciano Tobías y le impulsa a proclamar, confesadlo, hijos de Israel, ante todas las gentes, porque Él os dispersó entre ellas y aquí os ha mostrado su grandeza. Exaltadlo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Tobías 13, 3-4. 5. Alimentemos nuestra fe. Apartes del compendio del Catecismo la Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Segunda sección. La profesión de la fe cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El hombre. 66. ¿En qué sentido el hombre es creado, a imagen de Dios? Numerales 355-357. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma, y a la que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona, no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas. 67. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Numerales 358-359. Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible. Colosenses 1, 15. 68. ¿Por qué los hombres forman una unidad? Numerales 360-361. Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios. Además, Dios ha creado, de un solo principio, todo el linaje humano. Hechos de los Apóstoles 17, 26. Finalmente, todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. 69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? Numerales 362-365. 382. La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y espiritual. En el hombre el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente, y participa de la dignidad de la imagen de Dios. 70. ¿Quién da el alma al hombre? Numerales 366-368. 382. El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios, y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, no perece, se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final. 71. ¿Qué
¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Numerales 369 a 373. 383. El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas y, al mismo tiempo, con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio, una sola carne, Génesis 2, 24, y a dominar la tierra como, administradores, de Dios. 72. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Numerales 374 a 379. 384. Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Oración por el sínodo de la sinodalidad. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 6. Despedida. Gracias por haber sido parte de este enriquecedor programa. Esperamos que hayan encontrado inspiración y fortaleza en su fe. Les invitamos a seguir creciendo espiritualmente y a unirse a nosotros en el próximo episodio de Conociendo, Amando y Viviendo nuestra Fe. Hasta entonces, que la gracia de Dios los acompañe en cada paso de su camino. Hasta la próxima.